Buenas tardes. Estamos en el centro asturiano, como todos lo saben muy bien, y la mayoría de los que están ya no es la primera vez, afortunadamente no es la primera vez, y queremos que no sea la última. Y aquellos que están aquí la primera vez, que como yo decía hace un momento, que están en pecado mortal por ser asturianos, vivir en Madrid y no conocer el centro asturiano, pues eso es pecado mortal, desde luego. Pero bueno, como la Iglesia... Pero yo, como no puedo excomulgar a nadie, pues me limito a decir lo que creo que ha sucedido. Bueno, vamos aparte, es que hay que vivir con alegría, porque hoy vengo de un tanatorio, de una persona que iba a actuar aquí, en este escenario, el próximo miércoles, no mañana, al siguiente. Y pobre hombre murió ayer en un accidente en la M40. Entonces, bueno, no estoy así como muy contento, pero hay que echarle humor porque si no la vida es muy triste y muy amarga. Hoy tenemos una rivalidad importante. Tenemos la casa dividida porque hay un acto compartido, un acto común entre las casas de Asturias y Cantabria, y se celebra en la casa de Asturias de Cantabria. Y por eso tenemos hoy el salón un tanto vacío, no lo vamos a llenar. Pero bueno, estamos aquí los que estamos, y muchos no están en la casa de Cantabria, muchos de los que deberían estar aquí, porque ahí está nuestro presidente, que se disculpa por no poder estar aquí, pero claro, no tiene el don de la realidad y solo puede estar en un sitio. Pero yo he hecho en falta aquí a muchas personas que, como ahora de broma decíamos, ya han cumplido más de 17 invertidos, porque lo que cuenta María del Carmen Meléndez Arias es muy interesante para las personas que ya vamos teniendo una edad, una madurez. Es muy interesante, pero parece que o no queremos ser viejos, nos negamos, nos resistimos a ser viejos, nos da pudor aparecer por aquí porque dice, fíjate, los viejos vienen a esto. No, no hay que ser así. Lo mejor que puede tener una persona es llegar a viejo. Si no llega viejo, muy malo. Entonces no nos tiene que asustar, al contrario. Es muy bonito cumplir un año más cada año por supuesto, no, uno nada más cada año. Y cuanto más mejor, siempre que la cabeza funcione. Y parece que no tienen preocupación porque todos los que estáis aquí sois muy jóvenes todavía, no tenéis ese 17 invertido, no lo tenéis. Yo sí, por ejemplo, yo lo tengo. Pero los demás no. Entonces, pero otras personas que sí deberían estar más interesados, pues se ve que no. O se niegan a ser mayores, o no se han enterado porque no leen los boletines, la revista, porque a lo mejor internet no tienen, porque esto se divulga, además en papel, se divulga por las redes, pero bueno, no lo sé. El caso es que lo sufrimos cada vez aquí, que esas personas que deberían estar, llenar el salón, no están. Bienvenidos a los que estamos aquí. No somos muchos, pero somos los mejores, y vamos a escuchar a la doctora en Derecho, María del Carmen Meléndez Arias. No sé si Paco quiere decir algo. Yo voy a decir dos cositas. Dos cositas. Entonces, bueno, pues ahora le cedo el micrófono. Es don Francisco Menéndez Albuerne, que por razones de compromisos no hemos podido estar ni el presidente ni yo soy presidente adjunto, y él tuvo a bien sustituirnos, y bueno, pues entonces le vamos a dar un poco de cancha para que diga esas dos cositas que quiere. Gracias por estar, y vamos a escuchar lo que nos cuente. Bueno, pues buenas tardes. Yo estoy aquí para presentar a alguien que no necesita presentación, porque doña María del Carmen ya es conocida en este foro. Es una persona que yo conocí hace poco tiempo, pero que me llegó al alma todas sus conferencias, porque además siempre está tratando temas de gente mayor, temas de discapacitados, temas de herencias,
creo que es importante, sobre todo cuando llegamos a cierta edad, que sepamos claramente, y ella lo hizo de una forma tan magistral en una charla que dio aquí, que yo la he emplazado, y no sé si la he comprometido demasiado, pero yo soy de Soto de Luiña, en Asturias, concejo de Cutiero, y organizo todos los veranos un ciclo de conferencias. Este año llegamos a la 25 edición, 25 años. Es un sitio donde las conferencias, cuando yo empecé hace 25 años con ello, y llevé gente de Madrid, cuando les decía para dar una conferencia en verano en un sitio de playa, se asustaban, decían, no va a haber nadie. Yo tengo el orgullo de deciros que se llena a todas las sesiones. Normalmente el salón de actos de la Casa de la Cultura caben 90 personas sentadas y suelen acudir unas 140, 150 personas. Todos los días, porque es verdad, la gente que le gusta la playa se va por la mañana, comen tranquilos, duermen la siesta y por la tarde en un pueblo y cada uno. Entonces, si era una conferencia divulgativa, creo que fue un acierto hacerlo. He invitado aquí a doña Carmen, si alguien está en el concejo de Cutiero, en las proximidades, el segundo viernes de agosto, ella estará hablando de un tema que a mí me apasionó y que apasionó a la poca gente que estábamos aquel día también, porque era un día que había fútbol, y los días de fútbol creo que luchar contra el fútbol es imposible, que era la herencia y sobre todo las familias que tengan gente disminuida, que tiene unas pautas tan interesantes, que yo le dije, Carmen, tienes que venir a hacer los Soto de Luiña. Y ella con toda su galantería, como va a estar en Cangas de Narcea, pues va a pasar por aquí el segundo viernes del mes de agosto, es cuando dará la conferencia en Soto de Luiña. Allí estáis todos invitados y solamente deciros que presentar a Carmen aquí es una utopía, porque Carmen es conocidísima tanto de sus programas de radio como de las conferencias que lleva dadas aquí en el centro, y creo que es lo mejor oírla a ella. Lo que pasa es que yo quería deciros lo de Soto de Luiña por si estáis por aquella zona, porque en agosto es muy frecuente que parte de ustedes estén allá. Pues nada más, vamos a escuchar a esta mujer que siempre todo lo que dice es muy interesante y que además a los que vamos teniendo años pues nos interesa más todavía, porque siempre nos conduce a hacer algo que nos beneficia. Gracias, buenas tardes y un aplauso. Bueno, yo el segundo viernes de agosto, si nada me impide, iré a escucharte, a ver si me pega algo de lo que dices. Y ahora tiene la palabra la doctora Meléndez Arias. Está visto que no hay nada como tener amigos, ¿no? Para que me presenten de esta manera tan... Es que no tengo palabras, así que espero estar a la altura. Bueno, decías que había poca gente, pues en estos temas, es que estos temas yo creo de mayores y de previsión, sobre todo, pues de situaciones de vulnerabilidad que podemos y que vamos a estar todos en ella. A no ser que nos muramos así, pues no sé, de una manera un poco... puede ser que no, ¿no? Que nos muramos muy mayores y que conservemos nuestras facultades íntegras. Pero bueno, por lo menos las físicas, pues sí las vamos a perder un poquito, ¿no? Pero bueno, da un poquito así, yo diría como, no sé, un poquito de resquemor, o yo no sé, de temor, ¿no? De tocar estos temas, y la previsión es muy importante porque, la verdad, hay situaciones tremendas, pues precisamente por falta de previsión, y en las que se toman decisiones pues que a lo mejor a la persona afectada no le gusta, no le hubiera gustado, pero como no ha dejado nada previsto, pues se toma la decisión que más conveniente se cree y que quizá no sea la más adecuada. Es mucho mejor prever que no dejar en manos pues, de terceros, en estos temas pues, del juez normalmente, pues tomar una decisión de un internamiento involuntario, de una designación de tutor, pues a lo mejor en una persona física o jurídica que no gusta al afectado, etc. Pero claro, cuesta entrar, ¿no? Aunque ya estas figuras llevan muchos años, pues cuesta entrar en estas dinámicas. Entonces yo aquí voy a hablar pues, de las personas mayores, pero muchas cosas que voy a decir tienen aplicación pues, a las personas con discapacidad, a todas las personas vulnerables, que hay personas en situación de vulnerabilidad pues, que no son mayores
y que tampoco tienen discapacidad, están en una situación vulnerable pues, por cualquier otra circunstancia, por problemas económicos, por mil causas. Entonces comienzo, para empezar con un poquito así de humor, con esta foto de las chicas de oro, que era una serie de hace muchos años, en la que, bueno, pues estas señoras mayores vivían pues de una manera con mucho humor todas las situaciones de la edad, y era una serie pues bastante simpática que tuvo bastante éxito. Entonces por eso, pues para hacerlo un poquito, pues digamos que entrar con un poquito de alegría. Entonces aquí pues describo en la primera imagen pues un poquito la situación de los mayores, que ahora pues ha cambiado. Ahora los mayores son activos, alegres, dinámicos, y la jubilación pues siempre significa nuevas oportunidades, pues dedicarse a adquirir conocimientos que antes no se tenía tiempo, realizar actividades, viajes, el desarrollo de aficiones, conocer pues cosas nuevas. Esto es la situación pues de muchos jubilados, ¿no? Otros, sin embargo, pues no tienen una situación, digamos, tan cómoda, porque son el sustento económico de la familia, que hubiera sido de muchos durante la crisis, ¿no? Sin los mayores, porque tienen que cuidar al cónyuge, que a lo mejor pues tiene una pérdida cognitiva y es muy duro cuidar a una persona que se quiere en esa situación, porque son cuidadores de un hijo con discapacidad durante toda la vida, y que coincide pues ese envejecimiento, esa pérdida de facultades, con el envejecimiento también prematuro de ese hijo con discapacidad, pues porque cuidan a los nietos, en muchos casos de familias desestructuradas, de los hijos, o sea, hay muchos hijos que tienen una situación totalmente desestructurada y son los abuelos los que se hacen cargo literalmente de esos niños, evitando pues que vayan a un centro, ¿no? Y que sean tutelados pues por la entidad pública. Pueden ser también cuidadores puntuales o habituales de los nietos, incluso cuidadores de sus padres. Hay gente mayor que cuida a los padres, a sus padres, cuida a sus hijos y cuida a sus nietos. O sea que cuidador en todos los, digamos, de todas las generaciones. La situación que tenemos, pues bueno, yo la describí cuando presentamos el libro, ¿no? Que hay un proceso pues de envejecimiento de la población con un aumento pues de personas mayores de 65 años, que a las personas con discapacidad, al vivir muchos años, que antes fallecían, pues porque no existía la cirugía en el nivel que existe hoy, ni los avances médicos, entonces había dolencias asociadas a la discapacidad que eran mortales de necesidad en poco tiempo, y hoy se corrigen, quedan como una enfermedad crónica o un problema crónico, pero viven pues muchos años, ¿no? Luego pues el descenso de la natalidad y las familias que se reducen, la desaparición de la familia extensa, porque la vida ha cambiado, entonces ya no se tiene ese trato con la familia que se tenía antes. Esto pues son datos que todos conocemos y sabemos, ¿no? Y todo esto pues trae el aumento de personas dependientes y sobre todo el problema del deterioro cognitivo, que digamos que es lo más duro, ¿no? Con la necesidad de atención y de cuidados. En esos servicios de atención y cuidado a estas personas, pues evidentemente existe un compromiso de los poderes públicos, por mandato constitucional, la Constitución lo recoge, pero la verdad es que prevalece la familia y es esencial, o sea, la familia sigue siendo un elemento esencial en el cuidado de las personas en estas situaciones. Y los que viven solos pues se ven abocados cada vez más pues a situaciones de riesgo, de desamparo, que hay que prevenir, y que hay que prevenir pues previendo las medidas oportunas. No podemos dejarlo todo en manos de los poderes públicos. Yo en algunas charlas que doy talleres pues informativos, ¿no? Pues a personas que tienen a lo mejor hijos con discapacidad, pues es muy común que digan no, que la atienda el gobierno, que la atienda gratis. No, es que no es eso, es que es mucho mejor hacer una previsión y que le atiendan o que nos atiendan como nosotros creemos que es más conveniente para nosotros. Así todo, pues las administraciones pues tienen servicio, las administraciones, no hay que olvidar también las entidades privadas, el movimiento asociativo que funciona pues muy bien en España, es muy amplio,
pues hay servicios de atención a la dependencia, pues el respiro, el apoyo familiar, la teleasistencia, el apoyo en el domicilio, los servicios pues, que van a ayudar a las personas mayores y que evitan que ingresen en residencias, etc. Existe pues, un régimen de prestaciones económicas, las pensiones contributivas, las no contributivas, pues, para casos de gente que por la razón que sea no haya podido cotizar. Existen medidas fiscales, existen pues, desde el derecho apoyos de todo tipo para evitar el desamparo y asegurar el bienestar de los mayores, en el ámbito patrimonial, en el ámbito de apoyo en la toma de decisiones, en el ámbito social. Todo esto existe, pero no obstante, pues siempre con el paso de los años pues hay unas pérdidas, ¿no? Pérdidas económicas, porque por mucho que se aseguren las pensiones, pues están continuamente depreciándose. Hay pérdidas afectivas, que es la pérdida de los seres queridos, la pérdida de los amigos, pues cuando una persona mayor pues prácticamente ha perdido casi a todas las personas de su entorno y claro, pues se encuentra en un mundo que no es el suyo, ¿no? La pérdida de autonomía física, primero o a la vez que la pérdida cognitiva. El aislamiento es otro problema muy grave de las personas mayores, la soledad, que viene detrás del aislamiento, y luego los abusos y el desamparo. Los abusos que tienen el problema de que en muchísimas ocasiones ni la persona abusadora, o sea, digamos, el que abusa, sabe o es consciente de que está abusando, y la persona en situación de vulnerabilidad sobre la que están abusando no es tampoco consciente. Son situaciones pues tremendas. Yo digo que siempre pues hay que tener en cuenta que todos tenemos nuestra dignidad y nuestros derechos fundamentales desde que nacemos hasta que fallecemos, íntegros, independientemente de las circunstancias pues, que tengamos. Yo aquí hago mención de esta frase, atención centrada en la persona, que esto ahora en todas partes se utiliza, o sea, cuando se anuncian residencias, cuando se anuncian servicios de todo tipo. Bien, esta frase pues no puede ser un reclamo publicitario o algo así que se dice por decir, sino que debemos de exigir que responda precisamente a ese concepto, a un respeto a la dignidad de esa persona que está en una situación de vulnerabilidad, pero que merece todo el respeto y toda la consideración. Luego el principio fundamental de igualdad y no discriminación, que los mayores pues es lo que llaman el edadismo, es decir, que porque uno llega a una determinada edad, pues parece que ya no sirve para nada, que ya no sabe hacer nada y que no puede hacer nada, que eso no es así. La libertad individual, pues aquí identificada como la autonomía, pues física, la cognitiva también, pero la económica es muy importante, una autonomía económica pues para poder organizarse, porque sin unos medios mínimos, pues económicos, unos ingresos mínimos, pues es muy complicado, ¿no? El poder organizarse y tener, pues digamos, cierta autonomía, cierta libertad. Ya que pongo una fotografía, pues de este señor que está ahí, pues con un andador, pero que le está atendiendo una persona joven, que bien puede ser, pues una persona profesional o un familiar. Bueno, a ver, me parece que me pasa. Aquí. Bueno, y ahora entro en el maltrato porque vamos a una situación que se está dando mucho, los abusos y los maltratos, y que conviene, pues digamos, que tener una noción, ¿no? O sea, el abuso o maltrato pues es cualquier acción o omisión que cause daños y perjuicios a la persona mayor o a cualquier persona, privándole de la atención necesaria para su bienestar. Cualquier vulneración de su dignidad y de sus derechos. Eso en personas mayores y personas con discapacidad, en cualquier persona, ya que nadie está libre del maltrato. Los maltratos, pues el maltrato puede ser físico, que es el más evidente, son las agresiones. En los casos más tremendos, pues puede llegar a causar la muerte. Los psíquicos, el maltrato psíquico, que es el que no deja una huella evidente, pero que es más complicado de probar pues en los juzgados y que es, pues digamos, que puede ser el más denigrante, ¿no? Porque una lesión pues deja huella, el médico certifica la existencia de esa lesión en un parte y
y bueno, pues el juez dicta su sentencia según el grado de lesión, pero el psíquico muchas veces, hay personas que están sufriendo un maltrato psíquico y nadie lo sabe, ni siquiera en su entorno, se sabe después, a lo mejor cuando fallecen o incluso, ¿no? Y esto es muy triste. Entonces el maltrato psíquico son los insultos, las vejaciones, las humillaciones, las faltas de respeto y el aislamiento. Sobre las personas mayores hay mucho aislamiento, o sea, hay mucha, por parte de la familia hay gente que tiende a aislar a las personas mayores, a veces pues con toda la buena intención, pero no es bueno que las personas mayores estén aisladas. Luego otra clase de maltrato es la violencia de género, o sea, en las personas mayores también hay violencia de género, aunque pensemos que no, pero sí la hay. Luego otro tipo de abuso bastante frecuente, más frecuente de lo que podamos a lo mejor pensar, es el abuso económico y financiero, que es la utilización ilegal, no autorizada o autorizada con engaño y coacción de recursos económicos y financieros de la persona mayor. O sea, esto es pues el familiar, el allegado, que se instala pues, en el domicilio de la persona mayor o sin instalarse en el domicilio de la persona mayor, pero que vive a cuenta de esa persona mayor a costa pues, de que no esté atendida, ¿no? Esto pues, puede consistir en apropiaciones, en mal uso, en aprovechamiento de los bienes de la persona y en el expolio de dinero y bienes. Da lugar, todo esto que estoy contando son delitos, o sea, el Código Penal tipifica todas estas conductas como delitos. En este caso, pues las apropiaciones serían la apropiación indebida, coacciones, depende de la conducta. También un abuso económico muy frecuente pues son los engaños pues, para firmar contratos, por ejemplo, por la venta de un piso, una venta simulada, que esto pues, es frecuente, esto pasa con la excusa de que va a pagar muchos impuestos cuando lo herede, todas estas cosas, ¿no? También pues una coacción pues para otorgar testamento, porque tiene el testamento hecho a otro familiar, entonces pues para que lo cambie. Los avales, es muy frecuente las personas mayores que se convierten en avalistas de alguien y no lo saben pues cuando va la comisión judicial al embargo de la casa. O sea, es que esto es bastante frecuente. Y los poderes generales, otorgar un poder general que tampoco saben, no se dan cuenta y cuando se quieren dar cuenta pues se han quedado sin nada, porque con un poder general te pueden dejar sin nada. Y además, que es que no hay ninguna solución. Las consecuencias pues, son evidentes, el deterioro económico, pues impago de facturas, dificultad o imposibilidad de sufragar servicios, pues desahucio, pérdida de la vivienda, empeoramiento del nivel de vida y el desamparo, que el desamparo pues es ya cuando la persona no tiene ya cuidados ni atenciones ni posibilidades de recibirlos y ya entra la administración pues a prestarlos, ¿no? También otro tipo de maltrato es el abandono de los cuidados, que muchas veces va unido al abuso económico y financiero, que es el aislamiento al que antes me he referido. Parece que es un poco extraño, pero no es tan extraño. O sea, gente mayor que no la dejan pues, llamar por teléfono o recibir llamadas, que para relacionarse pues tiene muchas dificultades porque a lo mejor necesita una ayuda para salir y no se la prestan, este tipo de cosas. El abandono de la higiene, la alimentación incorrecta, la asistencia sanitaria deficiente y la medicación excesiva. Esto es pues, lo típico, las pastillas para dormir, todas estas cosas, ¿no? El abuso inmobiliario, este es otro y muy en boga. Antiguamente, hace muchos años, era pues, cuando vendían las casas por pisos, que había una señora, por ejemplo, que tenía 65 o 70 años y no le vendían el piso, lo vendían a los demás inquilinos, pero ella no, pues con la cosa de, bueno, pues pensando que se iba a morir pronto y que podían venderlo pues sin tener que venderlo a razón de la renta, ¿no? Como se vendría entonces. Bueno, pues ahora el caso, yo conozco un caso de una señora que le ocurrió esto, no se lo vendieron y 30 y tantos años después, tiene 101 años y sigue en su casa de alquiler, dice que ella se va a ir el día que se muera al cementerio. Y el casero, como se decía entonces, pues se ha muerto. O sea que bueno.
Ahora pues hay amenazas y coacciones pues con el tema este de los alquileres turísticos. O sea, muchas casas antiguas con rentas pues ya no tan antiguas porque han sido ya actualizadas, pero bueno, no actualizadas claro en la forma de un ni tan rentable como un alquiler turístico. Bueno, pues sí, se les amenaza, se les llama, se les dice, incluso se les llega a dar pues 4 duros si tienen pues un hijo, pues se van a casa de su hijo con ese dinero o se les busca una residencia. Se les busca una residencia pues para que dejen la casa libre y poder hacer pues el tema este de los apartamentos. Luego en el tema de las financiaciones de las residencias, que ahí pues hay verdaderos negocios, o sea, habrá formas de financiación que son pues bueno, que están bien y que serán convenientes, pero hay verdaderos negocios en este tema con los pisos de las personas mayores, incluso pues algunos que tienen bastante malas prácticas, ¿no? También utilizando, pues, buscando al mayor, intentando convencerle que puede tener más liquidez, que puede vivir mejor, que tal. Incluso al ingresar en la residencia, pues hay algunas que ya hablan de la forma de financiación, presentando pues una inmobiliaria, que suelen estar ahí conchavados, esto pues es muy mala solución. Aquí la primera fila, que está en Milagros Moreno, sabe lo malo que es este tipo de soluciones de unir los cuidados, la atención con la financiación patrimonial. Juez y parte. Exactamente, o sea, esto es pues nefasto porque claro, la persona que está en esa residencia, si el tema de la financiación lo lleva una inmobiliaria que digamos que está conchavada con la residencia, si no la atienden bien, a ver cómo se va de ahí. O sea, es que no tiene medios para marcharse, no tiene más remedio que aguantar ahí. Y esto también sucede, ¿no? Yo es que insisto en que sucede pues porque a lo mejor puede parecer un poco exagerado, pero no, es verdad. Yo he visto casos de todo esto que digo, casos reales. El maltratador, desde luego, siempre, pues digamos que es una persona pues, que se sitúa en una posición superior. Puede tener una dependencia económica de la persona vulnerable, bien sea persona mayor o persona con discapacidad, que también sufren este tipo de abusos. Y se sitúa, pues sabe que el punto vulnerable de esta persona y, bueno, pues ataca por ahí y es lo que le sirve pues para, digamos, que mantener esa superioridad, amenazar, coaccionar y conseguir pues ese beneficio. La persona mayor, pues persona vulnerable en general, pues por lo general pues está sola, tiene dificultades, pues dificultades para moverse, dificultades para comprender. Y claro, pues eso la hace pues como más dependiente de esa persona que en principio pues le ofrece ayuda, le ofrece apoyo y claro, pues es que lo necesita y lo coge y cuando se quiere dar cuenta muchas veces pues está en una situación un poco delicada. El ámbito de los abusos, pues en el familiar, los allegados pues son estos que están alrededor de una persona pues que tienen cierta habilidad para estas cosas y están alrededor, se hacen amigos de esta persona vulnerable y con la intención pues esto, bien de expoliarla o bien de aprovecharse de ella. Incluso puede ser personas que estén que trabajen en una situación laboral de dependencia con la persona víctima del abuso. Institucional, pues también en residencias puede haber pues el tema de las sujeciones o la medicación excesiva, muchas veces por relajación en cuidados y en la higiene, por ejemplo los cambios de pañal, todas estas cosas, ¿no? La alimentación, todo este tema. Las entidades públicas o privadas, o sea, cualquier entidad pública o privada, faltas de respeto cuando va una persona mayor a realizar un trámite que pues le puede resultar a lo mejor farragoso, pues por ejemplo, se me ocurre pues un cajero automático de un banco. Hay personas mayores que no se entienden. Entonces hay muchas veces que los empleados de los bancos pues no están a ese... vamos, que no contestan a tono ni prestan la ayuda adecuada, ¿no? En cualquier sitio, la sociedad, pues evidentemente la sociedad ha cambiado y bueno, pues aquellas cosas de aquellos... pues normas de urbanidad que se llamaban de ceder la acera a las personas mayores, ceder el asiento en el metro, en el autobús, pues se ha perdido. Se ha perdido y muchas personas mayores pues con dificultad
para moverse, o sea, el desviarse del camino, pues a una persona mayor le puede resultar un problema, ¿no? Pues van por las aceras y ahí ven a unos ahí parados y no tienen más remedio que bajarse de la acera porque no la dejan parar. Esto es habitual, ¿no? Y ya por lo del ceder el asiento me parece que ya, no sé, si habrá alguien que lo cede, pero bueno. Entonces, en todos los ámbitos se pueden producir abusos, claro, de una o de otra naturaleza, pero vamos, se producen. ¿Qué hacer si detectamos un abuso? Pues bueno, cuando se detecta el abuso en el ámbito familiar y en el ámbito pues, de una entidad, es muy delicado y muy complicado actuar. Si es en la familia, pues porque existen lazos afectivos que muchas veces pues, la persona víctima del maltrato pues, ni lo reconoce ni es consciente y defiende al final pues, a su familiar maltratador. En las residencias es también, y las entidades pues, públicas y privadas de atención a las personas, pues puede ser complicado porque suelen ser ámbitos cerrados, difíciles de los que es difícil entrar y difícil ver lo que realmente pasa. Normalmente se sabe de estas conductas pues porque la persona mayor lo dice, lo cuenta, y hay veces pues que los familiares a lo mejor tampoco se lo creen, piensan que es una manía y no lo es. Hay que comprobar si realmente eso es verdad o no, porque podemos pensar, bueno, es que tiene esa manía o no quiere estar aquí, y a lo mejor es que es verdad todo lo que está contando y más. No obstante, las residencias públicas y privadas, las administraciones de las comunidades autónomas, por ley, tienen la obligación de controlar y de inspeccionar lo que pasa. Si se ve alguna irregularidad, lo que hay que hacer es denunciarla. Pues en todos estos centros hay un libro de reclamaciones, o como le llamen, donde allí podremos expresar nuestra queja y luego comunicarla a la administración competente. Es un poco complicado porque en cada autonomía pues será un organismo, pero bueno, hay que enterarse y trasladar la queja porque si no nos quejamos, pues no se sabe si lo que pasa allí, y eso pues puede, digamos, que perjudicar a otras personas. Y de hecho ya ha habido problemas con algunos centros de este tipo, que luego al final ha pasado algo grave, y ha habido denuncias, ha habido cosas, pero ya cuando ya había pasado un tema grave y, en fin, lo interesante es evitarlo, ¿no? La verdad, si el mayor conserva sus facultades cognitivas, pues si puede explicar la situación, como he dicho antes, pues lo que hay que es ayudarle y apoyarle y pues intentar comprobar si eso, pues eso es verdad, no decir esto es una manía de ella o de él, que es mayor y tal, ¿no? Ya claro, si tiene la pérdida cognitiva, el tema ya se complica, aunque siempre está ahí la figura del desamparo, que nos abre la puerta al reconocimiento de la situación de desamparo cuando una persona no está atendida, incluso dentro de una entidad o dentro del ámbito familiar también. Se declara la situación de desamparo y se procede pues, a tomar las medidas por la vía judicial que procedan, de modificación de la capacidad, de internamiento involuntario, de constitución de la tutela, lo que proceda según la situación, medidas también patrimoniales, etc. Lo mejor, pues prever todos estos problemas para evitar el desamparo. Entonces, conocer pues los derechos, el alcance y significado de los trámites. Y otra cosa que últimamente pues también he visto bastante es el tema de las residencias de mayores cuando hay un deterioro cognitivo pero de alguien allí ingresado, que se apuran mucho, y esto es una situación muy violenta para los familiares, en tramitar un internamiento involuntario, sobre todo cuando la plaza es concertada. Yo no sé si esto puede responder a algún motivo así o algún interés un poco espurio, pero sí es así, ¿no? Cuando la plaza es concertada, que son muy codiciadas y que cada vez hay menos, pues siempre digamos que se intenta coaccionar a la familia para que firme para tramitar el ingreso involuntario. Entonces hay que saber que cuando se ingresa en una residencia se firman dos documentos. Uno que son las condiciones económicas y otro que es un consentimiento informado, como el que se firma en los hospitales. ¿Por qué se firma el consentimiento informado? Pues porque ahí hay un cambio de domicilio
que si no se hace voluntariamente, pues es una vulneración de la libre elección de domicilio, que es un derecho fundamental. ¿Qué ocurre? Que la gente no sabe que se firman estos dos documentos, solo se fija en el documento económico, pues, bueno, los familiares están agobiados, la persona que ingresa en muchos casos también lo está, pues necesita atención, no puede a lo mejor estar en casa, en fin, por un montón de cuestiones, y entonces solo se fijan en el documento económico. No saben que existe el tema este de consentimiento informado y que se puede hacer una previsión en el documento de instrucciones previas, voluntades anticipadas, testamento vital. Se nombra de las tres maneras para que nos confundamos. Este es el tema del lenguaje, ¿no? Que muchas veces pues, nos confunde. Entonces, pues saber y pues, informarnos. Esto es lo que estamos intentando hoy. La previsión de los apoyos en la toma de decisiones, que ya hemos hablado aquí varias veces, como la designación preventiva de tutor, el apoderamiento preventivo, las previsiones patrimoniales, pues en figuras diferentes, que cada uno pues debe de estudiar, la que le conviene, la que le interesa, la que se ajusta más a su situación, y pues previsión de apoyos en general a nuestra autonomía personal y desde luego pues intentar mantenernos siempre activos y autónomos y evitar la soledad, o sea, el reunirse, pues como decían antes aquí en la mesa, reunirse, hacer cosas y bueno, pues nunca desligarse de lo que es, digamos, pues la sociedad y encerrarse, porque eso es lo peor. Y bueno, pues ya nada más, ya no más la lata. y ya pues, si alguien quiere preguntar algo, pues aquí estamos. ¿Alguien preguntaba? Sí, Quería preguntar. Bueno, el problema de la soledad va de cabeza la primera. Sí, claro, porque sí. Y a mí, la mayoría me conocen y saben que estoy sola. No vine por obra y gracia, claro, eso no. Yo vivo sola, estoy sola. Me preocupa ese futuro. Las residencias, lo poco que sé, pues claro, parece ser que hay que nombrar un tutor para que vaya allí, porque claro, es que es mi caso, porque estoy sola. No, pero preventivo, si usted va a la residencia y está bien, no, preventivo. No, preventivo, que claro, pero si es que si usted está bien no necesita tutor. Bueno, pero es que, a ver, y mañana me da un jamacuco y no oigo, no veo, o me da el Alzheimer. Entonces yo tengo que prever, tengo que deshacerme de la casa, del coche y de todo. Bueno, pero por partes. Eso piano. No, piano y hasta la ropa que llevas. Okay. No, claro, es que es así. Y sé lo que digo, porque conozco casos también de gente en residencia que no tenían quien les comprara unas zapatillas. Y el personal que estaba allí no lo compraban porque no entraba dentro de sus funciones. Eso sin contar ropa interior. Es que ese es el problema de... Ah, pero es que hay que también mirarlo. Claro. En mi caso lo tengo que mirar. No digo en el caso de otra persona, en mi caso lo tengo que mirar. ¿Por qué? Se me rompen unas zapatillas y ando descalza. No, bueno, que la residencia, si no tiene quien vaya por allí, quien la visite, o sea, la gente que no recibe visitas, pues claro, muchas veces la situación es una pena. No, sí, te tiras por el balcón y lo solucionas. Pero vamos, que sí, que falta pues eso, la ropa interior, la colonia. Claro, yo mi problema... O se la llevas y yo, vamos a ver, tengo la experiencia de una persona que le lleva, pues, está sola y claro, ya pues, vamos, tiene una pérdida cognitiva total. Está tutelada por una... O sea, este es el caso pues de una persona sola que va sufriendo pérdida cognitiva progresiva, y ya claro, no lo reconoce porque es que ese es el problema, que no se reconoce. Pero es que eso... Y claro, pues llega el tema pues de que se cae, la oye un vecino, llaman al SAMUR, entra el SAMUR con los bomberos tirando la puerta y ya está. Pero todas estas cosas hay que preverlas. Sí, eso es lo que te Hay digo. que preverlas, por lo menos yo lo pienso.
Pero como aquí, como soy sociedad aquí, que eso, pues alguno me acogerá en su casa, ya lo pensé. O por lo menos que la vayan a ver. Ya está. Lo que pueden hacer es un grupo de personas que van a ver, pues cuando, vamos, a los que estén en alguna residencia así, ir a verlos, a ver qué pasa. Pero el problema es que todos somos mayores, todos los que estamos aquí, ¿eh? Vamos en fila. No veo la broma, ¿eh? Bueno, es una cosa muy seria. Un placer, no tenía gusto de conocer a doña Carmen y me ha encantado, y además es un tema que nos preocupa, ¿no? Nos preocupa a todos, aunque no tengamos los 17 invertidos, ni la situación que contaba ahora nuestra compañera, porque no todos tenemos la misma edad. Permítame que yo la vaya a ver. Ah, bueno, vale. Tomaré nota, ¿eh? Es cuestión de organizar algo. Con el tiempo habrá que organizarlo, porque esto, vamos, que va... Existe. Quería y existe ya. Quería darle la buena noticia, ¿no? De que quizás usted no lo conoce porque no lo ha necesitado. Pero hoy por hoy, en la mayoría de las residencias, me voy a atrever a decir que de España, incluso en el ámbito privado, no de la administración pública o de entidades no lucrativas, tenemos conciertos con grupos de voluntarios, que hay muchos, por suerte, más jóvenes, más mayores, etcétera, y yo creo que hay poquísimos mayores en una residencia que no tengan alguna visita. Y efectivamente el personal que le paga para que haga un trabajo no está obligado a ir a comprar con usted las zapatillas al mercadillo, pero siempre hay una compañera que le acompaña, o puede ir una de esas personas voluntarias, o se organizan desde la propia residencia grupos para salir a la peluquería, dar una vuelta por el mercadillo, a las fiestas. Por suerte la solidaridad existe. Yo viajo en transporte público, Carmen, te he de dar una buena noticia. Sí se ceden los asientos. Sí, pero no tanto como antes. Claro, hemos perdido una parte de la educación basada en el respeto y dignidad. Sí, Yo también lo he mencionado, es cierto, pero todavía queda mucha gente que sí cuida y sí tiene detalle con las personas. Yo no lo dudo, ahora también existe, o sea, existe el otro. Yo me baso en experiencias mías. Yo he entrado con una persona en el metro que va con 2 muletas y nadie se levanta. Entonces, oye, levántate porque mira cómo va, ¿no? Entonces se levanta. El del asiento reservado. Es totalmente cierto, O sea que... poner un artículo de esperanza. Y también el tema del señor, pues que se levanta, cede el asiento a una señora mayor y tal, y resulta que sienta al niño, al nieto, y dice, hombre, pues para que se siente el nieto, me siento yo. O sea, que eso también. O sea, eso se ha perdido. O sea, las familias antes, pues, se servían siempre los abuelos los primeros, ahora no, ¿eh? O sea, señora Patricia. sí. Carmen, muchas gracias por tus palabras muy ilustrativas, y todos los temas que has planteado me interesan mucho. Pero quería, en el tema de abusos, de maltrato, de negligencia y tal, a mí me parece que hay una asignatura importantísima, que es la educación en el respeto desde la infancia y la juventud. Eso es lo que falla. Todo lo que pase de esa edad llegamos tarde, ¿eh? Eso es lo que falla. Efectivamente. Pero yo plantearía, o sea, es un tema muy preocupante, y plantearía desde el hogar y desde la escuela. Pero no solo con palabras y bonitas, a los mayores hay que estimarlos, los mayores constituyen el pasado, han hecho la sociedad, sino con hechos. Si un niño no ve en su casa que el abuelo es lo primero y que se le sirve el primero y que el niño eso lo aprende por ósmosis. O sea, yo creo que en esto, bueno, todo estoy de acuerdo con lo que has dicho, pero pondría el acento mucho en la prevención, desde la escuela, desde el colegio, desde los colegios profesionales, o sea, lo que es la prevención, que el mayor está ahí y que hay que hacer asignaturas transversales sobre qué es un mayor. Porque desde el desconocimiento viene muchas veces el trato inadecuado o la negligencia o el maltrato. No, es que soy totalmente de acuerdo, pero claro, los críos hacen lo que ven.
hacen lo que ven más que lo que oyen. Lo que ven. Porque hay toda una literatura de niños que dicen, ¿tú qué estás haciendo? Yo un cuento para darte de comer a ti cuando seas mayor y solo, como tú estás haciendo con mi abuelo. Claro. O sea, eso está en la vida. Entonces, bueno, te felicito por todo eso, pero quería sacar un poco esta reflexión de la prevención. Y yo, a mi amiga Barrosa, creo que esto no te va a pasar. Bueno, que nos tires la pata, ¿eh? Pero siempre queda mi mano, pero bueno, tú tienes muy buenas amigas. Pero estamos todas en la misma línea, que todos somos Son más mayores. jóvenes que tú. No. Y si vamos a ver, mira, no vamos a discutir aquí. Bueno, ¿usted cree que en las residencias suele faltar personal casi en todas las residencias y los trabajadores están en un estrés que no pueden tener una dedicación completa por cada... Le digo porque he trabajado en una residencia 2 meses y ya me sirvió para prácticas. Vale, hay mayores que por tener edad son un poco tiranos, Bueno, sí, eso es yendo verdad. para todas partes y creen que porque ellos son. Y hay muchos que sufren la depresión porque se dan cuenta de las limitaciones que tienen, pero creen ellos que pueden descargarse su mal genio de sus depresiones por limitaciones, descargarse con los demás. Entonces, hay un ten con ten. Es que hay de todo, o sea, yo Y ya le digo, la no conozco el residencia- tema de las... Yo las residencias las conozco, pues, vamos, no las conozco hasta ese punto, ¿eh? Yo he trabajado con enfermos. Ahora, claro, las personas mayores, pues oye, los defectos pues se acentúan, ¿qué vamos a hacer, no? Entonces, se Eso nos va a pasar a todos, lo que ocurre que sí hay veces, o sea, que bueno, pues que se paga un dineral y que pues pasa allí, y yo esto lo he vivido y bueno, pues le has llevado hace 3 días un frasco de colonia y allí no está. Eso también. Luego hay otros sitios donde se atiende muy bien. O sea, yo hay de todo, ¿eh? A 3.000 euros mensuales yo te atiendo como reina. No exactamente de los 3.000 euros, Te ¿eh? digo yo porque... No exactamente, yo que yo le cuento de la colonia es un sitio de 3.000 euros, ¿eh? A otros sitios, pero claro, pues es que... Y según la limitación que tenga el anciano en la residencia, estará mejor o estará peor. Porque siempre falta personal. ¿Y por qué falta En los personal? colegios Porque y en les los pagan más. hospitales, en la porque hay de universidad, todo. nos Entonces, notamos unas carencias Además, importantes. si yo quería hacer una pregunta muy cortita. Los poderes generales, cuando se hace contra persona, ¿se puede luego anular? Sí, vas al notario y lo revocas. Pero si la persona que te hace el poder o tú lo haces va perdiendo, se le echa Alzheimer, por ejemplo, ¿puede revocarse igual? Claro, es que vamos a ver, no se Porque ahora extingue. no está en condiciones de decir que te quita el poder. Eso se extingue a no ser que lo haya otorgado pues para esa circunstancia, que es el tema del apoderamiento preventivo. Lo que pasa que muchas veces no se sabe y claro, Claro. pues ha habido gente que con un poder, pues vamos, es que te dejan... Sí, claro. Pasa lo mismo que las cuentas compartidas. Claro. Tú eres luego la mitad es tuya. Claro. Dice la señora. Y luego el tema de los avales, que es que hay personas mayores que no saben y luego aparece pues que son avalistas de no sé quién y bueno, pues que viene la comisión judicial a embargar. Y embarga. Mira, A ver, Milagros, que estabas primero tú. Bueno, yo primero agradecerte tu exposición porque has hecho un recorrido completamente minucioso de toda una realidad que además nos va a llegar a todos, otros ya la tenemos en realidad y por lo tanto un recorrido muy actualizado además. Y en este momento, en cuanto a actualizado, quiero enfatizar en el hecho de que la prolongación de la expectativa de vida es evidente y por lo tanto ese problema, toda esa serie de exposiciones que nos has presentado van a acentuarse a medida que pasa el tiempo, porque esa prolongación de la vida lleva a situaciones que tú has descrito con todo detalle. Entonces, el testamento vital tiene sus ventajas, claro, porque puedes hacer esa previsión de futuro, pero sobre todo y ante todo, y un poco en respuesta a lo que decía la señora, el hecho de tener confianza en alguien,
si no tienes hijos, si no tienes familia cercana, que en ocasiones pasa, y a medida que vamos cumpliendo años eso cada vez es más frecuente o mayor riesgo de que eso pase, naturalmente esa persona de confianza es importante tenerla prevista para que cuando llegue el momento de tener ese apoyo, esa ayuda, aunque estés en una residencia, esas necesidades de apoyo que la señora indicaba se confían a una persona cercana. Por lo tanto, ahí es donde encuentro yo que además, tal y como está la sociedad, que está muy, voy a emplear un término probablemente excesivo, pero muy egoísta, y cada vez prescindimos más de hacernos cargo de las personas que precisan ayuda y por lo tanto se buscan otros espacios para podernos liberar de ellos, esa necesidad de confiar en alguien, pero confiar en alguien confiable, por supuesto. Claro, es que eso nos tendremos que mentalizar todos. Exacto, justamente. Que tendremos que apoyar y luego para ser apoyados, claro, porque evidentemente sí, la sociedad es como es y claro, pues muy bien, una empleada de la residencia pues evidentemente no va a ir a comprarte unas zapatillas, pero bueno, también es muy bueno que vaya otra persona de confianza a ver y que las compre y que vea lo que pasa. Porque... Carmen, por favor, ¿esto de quién depende? ¿Las residencias de ancianos de sanidad? Pero, un momentito. ¿De trabajo? Un momentito, por favor. Es que había otra palabra pedida aquí. Sí. ¿Perdón? Un momento, que había pedido la palabra aquí, un momentito. Yo soy atero. Sí. Bueno, Milagros es otra gran conferenciante que ya nos ha dedicado aquí en ocasiones. Me ha gustado oírla también. A ver si alguna vez repetimos. Sí, repetiremos. Bueno, pues entonces, ¿oyes? Le cede la palabra de momento. Le preguntaba a Carmen, bueno, también quiero dar gracias por el speech tan bueno que nos han dado. Bueno, las públicas dependen de la comunidad autónoma. De la comunidad autónoma. Donde estén. Y luego las privadas, pues de quien las haya creado, o sea, de una fundación, de una empresa, eso ya depende. Pero vamos, en el tema este de los cuidados y tal, del control y de la vigilancia, las comunidades autónomas pueden controlar. O sea, eso es verdad, si hay problemas. Las malas praxis de mucha gente, incluso de médicos, en residencias, ¿se pueden denunciar en...? Sí. Puede ser de la comunidad, se puede denunciar en nadie. Pues en la comunidad respectiva. Eso pues depende, es que como vamos a ver, tenemos 17 comunidades, pues hay que mirar en qué comunidad está y mirar qué organismo corresponde, porque es que estamos en esas. Hay uno que siempre es inspección. Sí, pero bueno, que en fin. Pero, o sea, la comunidad autónoma tiene la obligación de inspeccionar, otra cosa es que inspeccione. Pero vamos, si hay un problema, sí, porque cuando ha habido problemas que han salido en prensa, pues han intervenido, ¿eh? O sea que... Caballero. A ver, Arturo, dime. Doctora Carmen, me ha encantado porque ha hecho usted un índice que me estaba fascinando. Pero usted ha leído mucha literatura de la picaresca. ¿De la pilaresca? Picaresca. Ah, picaresca, desde sí. el Lazarillo hasta nuestros días. Ah, sí, desde la pilaresca. No, es que ha hecho usted un magnífico índice. Sí, el Lazarillo. Donde la picaresca rezuma en cada palabra que va usted diciendo. Bueno, porque me gusta ser un poco... No, para mí es importantísimo, porque el análisis que ha hecho usted me parece correctísimo, lo ha analizado muy bien, lo ha explicado muy bien y lo hemos visto ahí visiblemente. Y en cada capítulo de esos hay picaresca. Claro, es que la situación ideal no existe. No, es que hay verdaderas industrias, por ejemplo, donde dicen, el aislamiento, la falta de autonomía, y hay industrias ya que aprovechan el aislamiento para ver cómo sacan dinero del aislamiento. Y esto es lo que quería yo subrayar en esto. Es que esto es un negocio. Claro, es que es un... Habrá habrá empresas que no, o entidades, pero hay un negocio. Es que yo quería subrayar eso sobre todo, porque a mí me parece fundamental su exposición y
vamos, este es un índice, una enciclopedia que podríamos... O sea, hay entidades que tienen muy buenas prácticas, pero hay de todo. No, hay industrias, pero de la picaresca. O sea, es que el azarillo se queda mal, era un inocente, el pobrecito. Sí. Y el diablo cojuelo, pues lo mismo. O sea, el tema de los pisos, eso es así, cuando te dicen, pues, hay anuncios en prensa. En prensa, los familiares. Bueno, métase usted a analizar familiares. Pero esto es cotidiano, es coger hemerotecas y frente a este análisis, esta columna estupenda, positiva, que usted manifiesta, podemos poner la otra, y es que sería estupendo. Sería estupendo, y eso es lo que yo quería decirle, sobre todo para que reflexionemos todos, porque vamos, hay hijos que son capaces hasta de vender a sus padres. Y muchas cosas que digo son casos reales, ¿eh? ¿Cómo casos reales? Es que todo el análisis que usted tiene ahí es realísimo. Vamos, pero casos reales que he vivido, quiero decir. No, yo no sé si los ha vivido o no. Sí. Yo conozco muchísimos. No, de verdad, ¿eh? Y por eso quería subrayar precisamente este otro aspecto de su exposición magnífica. Y luego, segunda, quería acabar optimista. Sí. No, ya verá, por una razón. Yo ahora tengo este símbolo. Y tengo este otro símbolo, la pajarita. Tengo la pajarita y este bastón. Soy un handicapé en este momento, desde hace poco. Y es fantástico. Yo subo al metro y subo a lo que sea, y a mí me cede el asiento todo el mundo. Fundamentalmente, curioso, las hispanoamericanas y los hispanoamericanos. Sí, no, sí, es fantástico. Por eso yo, como has repetido tú muchas veces, esto de que aquí nadie, no sé qué, no. No, bueno, nadie no, pero bueno, que... Yo levanto mi bastón sí se cede como menos que acentro y antes. bandera para ver que la gente en Madrid es muy bien. Y yo voy por las aceras despacito, porque ya estoy recuperándome afortunadamente, después de una caída, además en la Biblioteca Nacional, que es tremendo, si me hubiera caído por ahí en otro sitio, pero en la Biblioteca Nacional, y estoy encantado, porque yo me paro, la gente se rodea, y eso hay que observarlo, es vicio. Yo cuando voy con mi madre y me tienen que dejar pasar, yo sabes lo que digo, que siempre me dejan pasar, porque están ahí, están en el medio y no se quitan, o sea, la gente es que ahora se pone en el medio, como los jueves, y no se quita, porque antes se hablaba en una esquina, ¿no? Entonces yo siempre digo, ¿me permite, por favor? Y entonces, faltaba más, ¿cómo no? Entonces me dejan. Yo no digo nada, yo me quedo así y vamos, es estupendo. Yo digo eso, ¿me permite, por favor? Que ya... Con una nota estudiada. Hay de todo, lo que pasa que bueno, se saca un poquito lo malo para hacerlo bueno, sí, Santiago. No, yo hoy he venido aquí y me han cedido el asiento 2 veces en el metro. Todos los días me ceden el asiento. Y yo tengo un aspecto físico bueno, pero el bastón me convierte en una persona vulnerable y puedo decir que todos los días alguien me ha cedido el asiento. Es raro cuando no me lo ceden, a veces no, pero siempre tengo una experiencia de que alguien me cede el asiento. Y no solamente me ceden el asiento, sino que también me ayudan a localizarme en cualquier espacio, me acompañan a cualquier me sacan del metro, no sé. El apoyo a la gente ciega, en general, eso que se llama la gentileza de los desconocidos, funciona. Y lo que quería decirte es, ¿por qué no detallas un poco qué es la ley de dependencia? Porque yo he tenido una experiencia personal con mi padre, que ha estado en una residencia concertada en Alcarnero durante 2 años. ¿Cómo? No sé si hay gente aquí que sepa cómo se pone en marcha la ley de dependencia, porque funciona. No puedo hablar mal de la ley de dependencia. Eso es otro tema, para otro día. Para septiembre. Bueno, pues Le damos empezado a pasar. Octubre ya, ¿no? Hay una cosa, has hablado de esos avalistas colocados subrepticiamente. ¿Cómo? Los avalistas, esos que la persona, el avalista, se entera cuando van a desahuciar. Pero eso, los tribunales lo pueden echar abajo inmediatamente, porque un avalista es avalista si firma, si no, no. Sí, no, pero ha firmado.
Claro. Ah, ¿ha firmado? Sí, claro. Es que va al notario, entonces, esto pues es, yo qué sé, un sobrino, alguien que... Bueno, es gente que tiene la vía, ¿no? Y entonces pues convencen a la persona mayor, va al notario, a lo mejor el notario pues le dice, bueno, usted sabe lo que está haciendo y tal, y bueno, pues se queda así y dice, ah, sí, y llegan a firmar y no saben quién son avalistas. Y a padres y todo, o sea, yo esto lo he visto. Y claro, se enteran cuando viene la comisión judicial. Y no engañar a la gente, la gente volcada emocionalmente con los hijos o los nietos que firma documentos que no conoce sus consecuencias y que cuando las ve realmente no puede decirle que el nieto le ha engañado. Él voluntariamente le ha querido ayudar, pero no sabe que ese documento, la verdad que tiene su firma. O sea, Yo creo que hasta ni el nieto lo sabe. Las deudas totalmente, que las va a pagar y que le van a pagar. Y eso es más común de lo que parece. O sea, es una pena, porque se quedan sin casa, sin nada, y claro, eso vamos a ver, el culpable es el que le pone a firmar eso. Hace cosa de un mes, salía de casa y una llamada telefónica y dice, ¿usted lo ha vendido? Digo, sí. ¿Usted tiene un piso en la calle Preciado? Sí. ¿Es muy grande? Sí. Pues ese piso, ¿cómo es? ¿Comprado o vendido? ¿Y a usted qué le importa? Pues sí. Pues, ¿qué le pregunto yo a usted? ¿Si es comprado o es vendido? ¿O qué quiere? ¿Venir usted a robármelo? Bueno, y ahora que estáis hablando de la cesión, no sé si os habla de Jacinto Benavente. Jacinto Benavente, cuando tiene en Madrid de los Astres, muchas acciones son tan pequeñas, se cruza con un capitán de la Legión. Entonces, el capitán iba con su mujer y le dice, yo no cedo la cena, no cedo la cena a ninguno. Y don Jacinto se quita el sombrero y dice, yo sí. Sí. Esa es una anécdota muy conocida. Pero muy bonito. Bueno, ¿alguna consulta más? Sí. Yo, solamente a la señora que ha expresado lo de la soledad, yo le diría que entrara en contacto con la red de ONGs y asociaciones. Por ejemplo, este señor es de Mensajeros de la Paz y podemos decir desarrollo y asistencia. ¿Cómo es a visitarnos? Porque yo no sé. Vamos a ver, es que de acuerdo hay una cuestión en el mundo de los mayores que es la desinformación. Entonces, conocer, yo es que, perdón, pero no me tengo ya poca prisa, pero no me quería ir sin decirlo. O sea, hay que entrar en contacto con las organizaciones no gubernamentales que suplen muchas veces lo que la administración no puede dar y la familia no quiere o no puede. Entonces, yo quería lanzar esto, que hay muchas, y yo en mi mundo, el de los mayores, me dedico a esto y veo como cuando se da una información y acude, Javier lo decía, hay gente que te echa una mano. Entonces, que sí, que la soledad es así. Y de hecho, ahora hay unos premios que se están dando universitarios que pasan muchas horas en residencias con mayores y se genera una cuestión intergeneracional. Que no estemos desinformados de aquello que nos puede beneficiar. Por eso, yo emplazo a la señora a Cruz Roja, Cáritas, hay muchas entidades voluntarias para Madrid. ¿Le permite? No, yo se lo agradezco, pero vengo de vuelta porque además yo pertenezco a Sanidad y fíjese lo que no habré visto. Pero vamos a ver también que hay asociaciones que están pero funcionando y paliando mucha soledad. Ya. ¿Ve? Se lo digo desde el conocimiento. Sí, pero yo creo que más de 4 de los que estamos aquí tenemos que reciclar. Muy bien, muchas gracias por esa información y asumámoslo, aceptemos los consejos que nos dan y pongámoslos en práctica si podemos. Santiago, gracias por la intervención y te esperamos en este escenario lo antes posible. Igual que le digo a Milagros. No, el 27 estoy aquí con una mona. ¿Ah, sí? Sí. Ah. Muy bien, estupendo, sí, Estefan. Bueno, Carmen, gracias. Como siempre, siempre es un placer oírte y nada, hasta la próxima.